coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Él está, por supuesto, en el ojo del huracán de la discusión, del debate energético. Diputado Luis Alberto, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Querido Pepe, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Al contrario, muchas gracias. A ver, vamos a ver si lo podemos entender fácilmente con lo que tú nos expliques ahora. ¿Cómo queda la ley de ingresos en el tema de hidrocarburos? Mira, justamente acabamos de aprobar esta ley de ingresos que nos va a permitir pues poner reglas que le garanticen al Estado mexicano la viabilidad de todo lo que tiene que ver con el tema energético, que va mucho más allá de hidrocarburos y de electricidad, que tiene que ver también con energías renovables, que tiene que ver con proyecciones futuras, precisamente de quienes vengan a invertir ahora con esta reforma energética que tendrá apertura, y que estamos pues tratando de construir las bases que permitan efectivamente sentar esta reforma energética y esta apertura sobre nuestra propia ley de ingresos, que nos permita en un futuro también procesar los egresos de este país. ¿Qué va a pasar con Luis Alberto Villarreal? ¿Qué va a pasar con las contraprestaciones que tendrán que pagar las empresas que entren a la explotación de hidrocarburos en México a partir de que se apruebe la reforma? Están las reglas muy claras, Pepe, respecto a las contraprestaciones, las que van a quedarse en el Estado mexicano, es decir, a través de Hacienda, y las que también van a estar y formar parte del propio fondo mexicano, y la propia Constitución, en la reforma que aprobamos en el mes de diciembre, establece ya los porcentajes hacia donde tendrán que destinarse. Lo que queremos es que el día de mañana los ingresos, vamos a suponer de Pemex, pues se distribuyan ya sobre reglas y porcentajes muy claros, que una parte vaya a la propia empresa para que la empresa pues funcione mejor, que otra parte vaya destinada a infraestructuras que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con becas de educación superior. En fin, parece que estamos dejando todo muy claro para que ya no sean decisiones políticas a través de las cuales se ejerzan los recursos o los propios excedentes, como antes se le denominaba a las ganancias que tenía el propio Petróleos Mexicanos. ¿Ya no va a ser Petróleos Mexicanos el financiador de cerca del 40% del gasto público como tal? Bueno, en realidad Pemex seguirá siendo durante un buen tiempo un gran financiador de la economía mexicana, pero con reglas de transparencia, con reglas de austeridad y con reglas de destino fijas y claras. Y ya lo que no vamos a permitir, porque ahora lo que estamos buscando en el nuevo régimen, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, es que tengan autonomía y que no las estemos desangrando, para que tengan la fuerza que permita que compitan, que trabajen con más vigor, con más eficiencia, que le den una renta energética más grande a este país en beneficio de los mexicanos. Y el propio fondo, por ejemplo, si me permites regresar ahí, sí, pues ya tiene las reglas del destino de estos recursos para que no sean decisiones políticas o decisiones de un gobierno, sino decisiones de una política de Estado. Esto es en afán de transparencia, desde luego. ¿Qué va a pasar con las... En todos los sentidos, Pepe. ¿Qué va a pasar con las empresas de capital privado, nacionales o extranjeras, que vengan a entrar al negocio de la explotación de hidrocarburos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué impuestos van a pagar? Van a tener que pagar derechos, van a tener que pagar permisos y van a tener que pagar impuestos. En esas mismas condiciones estará Pemex, con la diferencia, por ejemplo, que Pemex ahora, antes de que lleguen los competidores, irá a una ronda cero y tendrá mano, si se me permite la expresión, para escoger los yacimientos o los
negocios que crea que son más rentables y consecuentemente que sí le demos esa ventaja a la empresa mexicana. Por supuesto, tenemos que privilegiar a nuestra empresa que es Pemex y sí permitir que otras tecnologías, que otras experiencias y que empresas de origen privado, tanto nacional o extranjero, puedan participar, pero pagando, por supuesto, todo lo que ya hemos aprobado hace unos momentos en lo general en la ley de ingresos y lo que ya está establecido en la propia reforma general. ¿Qué cambios se hicieron en materia de distribución de participaciones a los estados? El dinero que irá a dar a los estados, sobre todo a los estados petroleros. Qué bueno que me preguntas eso, Pepe, porque la verdad es que sí hay una preocupación de las entidades, particularmente como tú lo has señalado, petroleras, que con esta autonomía de esta empresa nacional productiva, Pemex o Comisión Federal, pero particularmente en los estados petroleros, van a ver quizá una disminución por ley de ingresos. Para eso estamos creando un fondo de compensación en donde la garantía es que no reciban menos de lo que han venido recibiendo, en el entendido que con las inversiones habrá un crecimiento y una explotación más grande en materia energética que en un futuro medio pues generará también pues más divisas, más ganancia y consecuentemente también pagará más impuestos y ese fondo de compensación en un plazo mediano o largo irá disminuyendo para que los recursos que lleguen a estos estados también sea mayor. Lo mismo, por ejemplo, a diferencia de la iniciativa en los términos que le envió el Ejecutivo respecto al impuesto de extracción de hidrocarburos, que venía en .60, lo estamos poniendo en .80, y aunque parece que esos puntos son mínimos o marginales, la verdad es que es sustancialmente más recurso que a través de esa vía van a poder recibir estados, por ejemplo, como Tabasco. Yo ahí reconozco que el propio gobernador de Tabasco estuvo con los coordinadores parlamentarios aquí en Cámara de Diputados explicándonos su preocupación, exponiéndonos mejores soluciones para que pudiéramos beneficiar a estos estados de la República, porque de lo que sí estamos convencidos, Pepe, en Acción Nacional, es que para que esta reforma sea exitosa, esta reforma tiene que dejarle divisas a la sociedad en donde se están llevando a cabo los trabajos de exploración o de explotación o de refinación. No podemos pretender que solamente por el pago de una renta o de un derecho o de un impuesto que llega a la federación, la reforma sea exitosa. Se requiere que las comunidades en donde van a llegar este tipo de inversiones de manera inmediata a través de municipio y estado puedan tener mejores beneficios, incluyendo también en los dueños de las tierras. Esto explica por qué el gobernador de Tabasco le dijo a sus diputados, a los diputados de su estado, voten a favor. Aunque ellos son perredistas, pero voten a favor, porque bueno, nos conviene. Muy activo en esa materia, el diputado Juan Cáceres, sí. Y él está plenamente convencido y sé de su buena relación con el gobernador Núñez, y creo que estamos pensando más allá de un beneficio ideológico de partido en un beneficio para los estados de la República y para el país. Luis Alberto Villarreal, por último, me permito preguntarte, está por suceder ya la discusión del tema de los pasivos de Pemex, que por cierto ya no se van a llamar pasivos. Mira, lo que nosotros creemos, Pepe, con toda honradez, es que si ya construimos el autódromo para que compitamos, necesitamos fortalecer nuestro vehículo que es Pemex y no lo podíamos mandar a competir con las llantas ponchadas. Consecuentemente, sí tenemos que garantizar los pasivos, pero solamente en materia de pensiones y jubilaciones, para darle garantías a los trabajadores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pero también se requieren una serie de condiciones,
y nosotros las que pusimos y que afortunadamente tendrán el consenso del resto de las fuerzas políticas que hemos apoyado la reforma energética, me parece que son muy importantes para la sociedad mexicana. Una, que se lleve a cabo una auditoría de todos los pasivos de Pemex y de CFE, porque no cuadran los números, porque hay suspicacia y dudas en la sociedad mexicana de si esos pasivos son derivados de corrupción, de malos manejos o incluso de líderes sindicales que se han aprovechado de ese botín en su beneficio personal y no en el beneficio del pueblo de México. Estamos buscando que los pasivos se les dé, se acepten estrictamente los que están registrados y no los futuros a través de proyecciones actuariales. Es una diferencia abismal lo que tendríamos que estar absorbiendo. Si nos vamos a lo que dicen las proyecciones actuariales, pues estamos hablando de 1.7 billones de pesos. Si nos vamos a lo que Pemex y CFE tienen registrado, estamos hablando de 1.1 billones de pesos. Y también estamos pidiendo que se incluya un programa de austeridad en el gasto, porque nos parece que para eficientar estas dos empresas tiene que haber austeridad y tiene que haber un verdadero esfuerzo de hacer más con menos. Y estamos también buscando que cuando se negocien los contratos ley, el piso sea ya las leyes que nos hemos dado en esta materia a nivel federal, como el caso de el ISSSTE. A nosotros nos parece que el principio de la negociación, por ejemplo, para la jubilación no pueden ser 55 años como actualmente está, sino como está en el resto de las leyes en este país, que es por lo menos 65 años. Por ponerte algunos ejemplos que nos parecen muy relevantes. Sí, porque exactamente, el único régimen en ese sentido de jubilaciones que no se ha modificado en México es el del gremio de petróleos mexicanos. Es correcto, y nosotros en ese sentido la verdad es que sí creemos que hay que liberar a Pemex de esa carga, pero también hay que liberarla de la corrupción, también hay que liberarla de la ineficiencia, también hay que obligarla a la austeridad, también hay que ponerle reglas parejas como en el resto de las empresas públicas de este país o privadas inclusive, para que no haya mexicanos de primera y de segunda y para que la empresa funcione adecuadamente, y que por supuesto el resultado de esta auditoría, que vendrá como una obligación en ley, pues sea y tenga resultados públicos, y en el caso de que haya malos manejos, pues se aplique todo el rigor de la ley, incluso con acciones penales. Pues te agradecemos mucho, diputado Luis Alberto Villarreal, que nos hayas permitido esta comunicación para tratar de explicar, entender, meternos pues en el tema, al margen de todos lo que ha pasado, que hoy convirtieron los perredistas, por cierto, en capilla fúnebre el recinto legislativo de San Lázaro en memoria de la empresa Petróleos Mexicanos, que hoy falleció, dice la izquierda. En fin, todo esto es alrededor. Pues es curioso, es el doble discurso, Pepe, porque luego a nosotros en el PAN nos acusan de mochos y de moralinos, y pues hoy más que una Cámara de Diputados laica parece una capilla religiosa, efectivamente. Te agradezco, Luis Alberto Villarreal, y estaremos en contacto. Al contrario, Pepe, un abrazo. Igualmente para ti, otro grande. Hasta luego. El diputado federal panista Luis Alberto Villarreal, coordinador en la Cámara de Diputados, de los diputados de este partido político.